Bueno, lo que conocemos como opioides, en realidad lo primero que se nos va a venir a la cabeza siempre es la morfina. Que después vamos a hablar un poco de eso y de cómo por ahí se la maligniza o se le busca como una connotación un poco negativa cuando no es así, si se usa de manera racional. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante y vamos a empezar con algunos conceptos. Como el primer concepto que tenemos es el dolor. El dolor, bueno, es una experiencia sensitiva y emocional que va a ser desagradable, todos la conocemos. Hiperalgesia es a un estímulo doloroso que duela mucho más de lo normal. Entonces, hiperalgesia duele más de lo normal, al ODI duele algo que no debería doler. Bueno, otros conceptos que también hay que tener en cuenta van a ser la diferencia entre opio, opioide y endorfinas. Bueno, los opioides son los que derivan del opio, los opioides son todos los que son agonistas y antagonistas, y endorfinas son los péptidos endógenos. O sea, esto es lo que es endorfinas, encefalinas y endorfinas, son las que produce nuestro propio cuerpo. Bueno, un poco de historia que la verdad que no es muy relevante, todo esto es más que nada introductorio. Yo les voy a ir diciendo, obviamente, como les dije en la anterior, lo que ustedes se tienen que quedar, que sí tienen que saber. Pero bueno, básicamente, para que sepan, el opio va a derivar de una planta, o sea, se extrae el alcaloide de esa planta. Bueno, se descubrió hace mucho tiempo y inicialmente se utilizaba para lo que es el tratamiento de las cefaleas. Y se descubrió la morfina en 1805, o sea, hace una banda. Bueno, esto sí, ya la clasificación tenemos los opioides sintéticos, los alcaloides naturales que vienen del opio y los semisintéticos. A nosotros nos van a importar los alcaloides naturales. Esta diapo, screenshot, foto, lo que sea, y sí o sí tienen que acordarse esta clasificación. Nosotros los vamos a dividir en agonistas puros, en agonistas parciales y en antagonistas. Los agonistas puros, a su vez, vamos a tener los débiles, como la codeína, los intermedios como un tramadol, o los potentes, como son la morfina, la metadona, la oxicodona. Después, bueno, los agonistas parciales tenemos la buprenorfina, y los más utilizados es la naloxona, también está la naltrexona. Lo importante de esto, más que nada, antagonista. ¿Para qué usaríamos el antagonista? Si un paciente se toma, no sé, una tableta completa de morfina, lo podemos usar como antídoto. Entonces, paciente con sobredosis de opioides, acuérdense que el antídoto va a ser la naloxona, justamente porque es antagonista. Importante. Después, en cuanto al mecanismo de acción, acá no se la vuelven mucho. O sea, lo más importante es que van a ocupar los receptores opioides, que son los kappa, los delta y los mu, que van a estar más que nada, bueno, presinápticos. Entonces, al unirse a esos receptores presinápticos, lo que hacen es inhibir la liberación de diferentes neurotransmisores, evitando así que se genere como esa sensación de dolor sería. La distribución, bueno, acá en esta diapo habla más que nada de los que dijimos antes, los endógenos, pero ahora vamos a hablar más de los efectos que generan los opioides de los que vamos a hablar hoy, tipo morfina, metadona, etc. Bueno, la distribución no es muy relevante, pero sí es importante, más que nada para relacionarlo, para cuando ustedes se sientan a estudiarlo, va a ser importante para relacionarlo con los efectos que van a tener. Entonces, ¿cuáles van a ser estos efectos farmacológicos? Bueno, esto también muy importante, qué efectos tienen. Entonces, acuérdense, clasificación de potentes, débiles, etcétera, de parciales, de totales y de antagonistas, y los efectos. ¿Qué efectos van a tener? Bueno, este es muy importante. La analgesia es el que más nos interesa. Es importante saber que lo hace a través de la unión a los receptores mu, que son, viste, la huesa que es tipo parece cursiva, bueno, ese es el receptor mu. Que no van a hacer anestesia, es solamente analgésico, por lo que van a inhibir la nocicepción, o sea, la sensación de dolor. Entonces lo que hacen es
aumentan nuestra tolerancia al dolor, básicamente. Después, otro efecto que tiene, actúan sobre el centro respiratorio y en este caso lo van a deprimir. Entonces, sobredosis de opioides, paciente como un efecto adverso, puede tener una depresión muy grave del centro respiratorio que nos puede llevar, bueno, básicamente a que deje de respirar. Después, inhibe el reflejo de la tos, genera una constricción pupilar, va a generar náuseas y vómitos. Más adelante vamos a comentar un poco de la metoclopramida. Al generar vómitos se va a administrar, en algunos casos, junto con la metoclopramida, para que el paciente tenga, o sea, se adapte mucho mejor al medicamento. Después, bueno, genera una disminución de esta actividad neurógena y de la motilidad, genera vasodilatación, lo que nos lleva a que baje la presión y a que, por consiguiente, baja la frecuencia cardíaca. Después, bueno, aumenta la secreción de algunas hormonas, como la ACTH, la prolactina, la ADH, inhibe otras como son la FSH, la luteinizante y la TSH. Bueno, también libera histamina y genera retención urinaria. Los que más nos interesan es la analgesia, la depresión del centro respiratorio, la de náuseas y tos. Esas no se lo olviden porque sí van a ser más relevantes en todo lo que vamos a hablar posteriormente. De todas formas, de estos, los que están en negrita, función y bradicardia, sépanlos. Bueno, entonces, efectos secundarios generan siempre constipación, estos también sépanlos, genera constipación, genera sedación más que nada los primeros días hasta que el paciente genere una tolerancia. Esto es como todo, o sea, al principio le va a generar los efectos, se va a ir haciendo de a poquito, a poquito, a poquito, hasta que el paciente en algún punto se acostumbra y deja de tener estos efectos, y pasa lo mismo, bueno, con las náuseas y con los vómitos. Después, bueno, la retención urinaria cuando se administra vía oral no aparece, puede aparecer prurito, aunque es raro por vía oral, lo mismo con la depresión respiratoria, y sí es muy importante saber que van a generar abstinencia. ¿A través de qué receptores? De los receptores kappa. Esto también sépanlo. Entonces, la abstinencia es más que nada cuando hay una deprivación brusca. O sea, vieron que hay fármacos que los pacientes tenés, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la titulación, que la hablamos la clase pasada, creo que en Parkinson había sido, pero es un medicamento que hay que titularlo, que hay que empezar de a poquito, y cuando se retira también tiene que ser de manera progresiva. Entonces, bueno, puede ser la abstinencia porque te lo sacan de repente, o porque es un paciente que tuvo, tomó una tableta completa de medicamentos y le pusieron naloxona, entonces es como que pasa de todo a nada en un segundo. Entonces, bueno, por esos dos mecanismos es que puede generar esta abstinencia. Entonces, es adictivo psicológicamente por la sedación, o sea, el paciente que está tranquilo, que está así, va a tener ganas de estar en ese estado, y al generar, o sea, como inhibe la liberación de recaptación de serotonina, el paciente se va a sentir mucho mejor. Entonces, bueno, por eso se genera esta adicción. Podría generarse adicción, no siempre. Entonces, también muy importante saber para qué vamos a usar nosotros los opioides. O sea, en qué casos decimos, che, este paciente amerita una indicación de un opioides. En dolores agudos o crónicos, más que nada en esos dolores que son muy fuertes, que los pacientes, generalmente, bueno, suelen ser pacientes internados, pero paciente que llega y te dice, no, la verdad que me inyectaron anteayer diclofenac, no me hizo nada, necesito un tramadol básicamente, entonces vos, bueno, listo, vamos a darle algo más fuerte, le damos un opioide. Después en pacientes, bueno, con tos, diarrea, con edema agudo de pulmón, disnea en enfermos terminales, acuérdense de eso, o sea, en enfermos terminales vamos a hacer lo posible para que sufran lo menos que se pueda. Entonces, cuando roten, no sé si ya rotaron o no por guardia, no, todavía no, pero bueno, van a ver que enfermos terminales, que se están medio ahí muriendo, se les pone morfina para que no sufran, y también se pueden usar estos opioides como analgésicos en anestesia general. Profe, ¿qué significaba EAP? Edema agudo de pulmón. Gracias. De nada. Bueno, entonces, acá tenemos, el año pasado ustedes se perdieron esta clase presencial, el año pasado las canté estas canciones, hoy se las voy a hacer escuchar por YouTube para no pasar tanto papelón, pero bueno, lo primero que vamos a hablar es de la codeína. La codeína va a ser un opioide débil.
O sea, tiene una baja afinidad con los receptores opioides. Lo que más nos interesa es que la analgesia es de leve a moderada, o sea que podría ser una por ahí de las primeras elecciones, y comercialmente suele venderse asociada a paracetamol o a diclofenac. Yo en esta clase, como les dije antes, la había cantado, no sé si la escuchan, pero yo para estudiarla siempre le busco un poco la vuelta, y en este caso, eh, bueno, encontré que en estas canciones, no sé si las conocen, paren, ya va. Ah, no me deja. Ahí está. Ay, bueno, no tengo tanto internet como para compartirles. Bueno, no importa, se las voy a cantar entonces. Es la canción, ¿vieron la de Y si traes la codeína, ina, ina? Bueno, esa, y en la de Mi bebecita bebe lean y bebe whisky. Bueno, en esas canciones, ¿qué es el lean? Usan, o sea, mezclan la codeína, que generalmente viene en jarabe, con Sprite y con Nerds. Entonces arman un trago con eso. Vieron que, bueno, salió lo del fentanilo más que nada en Estados Unidos, pero también es recontra común y lo van a ver que aparece en un montón de canciones así tipo de hip hop, de, no sé, de esa onda tipo rap, trap, etcétera, que se habla mucho de lo que es el lean. Entonces, bueno, nada, para que se acuerden, codeína generalmente se usa como jarabe de la tos. La mayoría de los que viven en Estados Unidos también lo usan para salir de joda al boliche. Y nosotros nos tenemos que acordar que es un opioide débil y la analgesia que tiene es leve a moderada. Después, bueno, tramadol. El tramadol va a ser un opioide intermedio eh, que va a tener también baja afinidad con el receptor opioide. La analgesia también es leve a moderada y se usa para el dolor neuropático. Lo más importante que se tiene que llevar también de esta clase es el concepto de titular. Nosotros tenemos que titular sí o sí al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Como nombramos la vez pasada, va a ser en gotas. ¿Por qué las gotas? Porque nosotros las gotitas vamos administrando una por una, en cambio los comprimidos no le vamos a decir, bueno, tomate un cuartito y ahora medio cuartito más y otro medio cuartito. No. Entonces, nosotros elegimos las gotas y le decimos al paciente, bueno, usted vaya hacia su casa, esta noche empiece tomando 2 gotas y ve cómo se siente. Al otro día el paciente nos cuenta si está mejor, si no está mejor, si le puede doler, etcétera. Si está bien, listo, joya, se quedan 2 gotas. Ahora, si el paciente necesita más, bueno, le subimos a 3 gotas. Y así hasta encontrar la dosis que le quede perfecta a ese paciente. O sea, es un trabajo más que nada en conjunto este. Los dos van viendo y cuando se llega a la dosis que el paciente necesita, listo, se mantiene ahí. Y siempre o sea, siempre el médico va a llevar un control de esos pacientes que estén en tratamientos con opioides. Pero bueno, lo más importante es que es opioide intermedio y titular. Como titulamos, con gotas. Después, bueno, tenemos la morfina. Ya cuando hablamos de morfina, hablamos de un opioide potente, por eso es el que más se usa en internación, es el que más se usa en enfermos titulamos al paciente, y es muy importante que el paciente que esté con morfina, los primeros 15 días se administre junto con metoclopramida. En dosis, bueno, que no superan los 20 miligramos día, pero ya saben qué dosis no se les va a tomar. Así que acuérdense, si le damos morfina, como uno de los efectos adversos o efectos secundarios indeseados de los opioides son las náuseas y los vómitos, le damos metoclopramida para que el paciente lo tolere, sería. Y lo que aprendimos el otro día en la guardia, que yo no lo sabía o no me lo acordaba al menos, cuando vos le haces un inyectable a un paciente con un opioide tipo tramadol, también le tenés que poner una ampolla de metoclopramida justamente para evitar las náuseas y los vómitos. Bueno, después metadona, volvemos a lo mismo, en los receptores mu, son antagonistas de los receptores del glutamato. Y después, bueno, tenemos la oxicodona, que es la de la canción de Se hace la que no me conoce.
pero en mi cama se volvió un vicio como en las 5:12. Oxicodona también es otra que se usa para las salidas, y la usan tipo drogas de adicción, etc. Las mezclan también con bebidas y esas cosas, y también es el famoso Vicodin de Doctor House. Bueno, esa es la oxicodona. Es un opioide ya potente. Si ven Doctor House, justamente él tenía un dolor tremendo en la pierna, etc. Y se vuelve adicto a tomar oxicodona. Acá solo la encontramos en vía oral, no va a haber otra presentación. Va a tener mayor biodisponibilidad que la morfina, va a ser caro y volvemos a lo mismo. Nosotros siempre vamos a titular al paciente. Grábenselo porque es muy probable que una de las preguntas sea sobre titulación. Y después, bueno, es una clase recorta, les aviso por la duda, pero ya estamos terminando. Pero vamos a hablar un poco de la farmacodependencia. O sea, el gran problema de los opioides es que por ahí tiene como una imagen negativa en el sentido de que se cree que generan adicción, dependencia. A ver, o sea, sí pueden generarlo, pero es como dice ahí abajo. O sea, las causas del fracaso de la morfina como analgésico están relacionados con la ética profesional. ¿Por qué? O sea, tenés que ser responsable tanto como médico como al tipo de paciente o al paciente que vos le estés dando esta medicación. O sea, es importante que se lo des a pacientes que realmente lo necesiten, que se lo dejen gotas, que lo titules, que le hagas seguimiento al paciente. O sea, porque hoy en día por ahí los médicos están recontra mil sobrepasados, entonces sí, bueno, listo, tomate esto y anda fijándote, probá y después ves, toma hasta que te sientas bien. Y los pacientes muchas veces no, o sea, la gran mayoría de las veces sí, pero muchas veces no son tan responsables. Entonces, le avisamos, che, mirá que cuando vos dejes de tomar esta medicación, vas a necesitar que lo hagamos en conjunto, va a ser de a poco. El paciente no tiene por qué saber que es así. Capaz el paciente dice, bueno, listo, yo me siento mejor, lo dejo de tomar y te presento un síndrome de abstinencia. Entonces, no es solo ser responsables en cuanto a instaurar el tratamiento en conjunto, sino también en darle las pautas de alarma y en cuanto a retirarlo de manera conjunta. Después, bueno, estos son los mitos que por ahí se decían de la morfina, que es más lo hacemos un poco en honor a Maru Manprin, que fue nuestra profe de fármaco, y que ella decía, o sea, la morfina no afecta al corazón, no se da solo en pacientes terminales, no acorta la vida, no da adicción. No, o sea, no por darle a un paciente morfina es como, no, listo, le dimos morfina, ya está, ahora qué le vamos a dar, no hay nada peor, no hay nada más fuerte que eso. Después, bueno, da depresión respiratoria, desarrolla tolerancia rápidamente. Nada, básicamente decía que todo lo que se dice de la morfina, que es tan mala, no era así. Como dijimos antes, va a depender mucho del médico, del paciente, y hay que ser responsables, hay que conocerlos, saber para qué funciona cada uno, saber cuáles son los efectos adversos de cada uno, para también saber qué advertirle a nuestro paciente. Y bueno, eso fue todo, fue una clase corta. Perdonen, chicos, que tuvimos que darla virtual, por ahí para algunos mejor, para otros no tanto, pero bueno, nos cambiaron justo a último momento de la rotación a la tarde y no nos quedó otra que darla así. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, algo que quieran saber, algo que quieran preguntar? Sobre los receptores opiáceos, ¿es importante saber qué hace cada uno? ¿O no es muy...? No, o sea, lo más importante, que es lo que nombré yo antes, viste que le fui marcando. O sea, saber más que nada el tema de que la analgesia es a través de los receptores Mu y que la abstinencia, el síndrome de abstinencia se da a través de los receptores kappa. Ustedes fíjense que nosotros les ponemos ahí en negrita, no sé si tienen, es el mismo del año pasado, supongo que lo deben tener, si no ahora se los mando por acá, se los mando al chat. Lo que tienen en negrita, denle bola. Si tienen alguna duda, obviamente pregúntenos, pero no se la vuelen, o sea, ya vieron cómo fue el parcial el otro día, felicitaciones que les fue re bien a todos, o a la gran mayoría.
son de ese estilo, o sea, nadie se la va a volar. Sí sepan la clasificación, que es lo que les marqué. Sépanlo, sepan cuál es el antagonista, sepan que el antagonista es el que se usa de antídoto, que es la naloxona, la más frecuente. Y después, bueno, los efectos adversos y los efectos y los efectos adversos, también sépanlo. Los nombres de cada uno y en qué grupo están, obviamente. Eh, y mucho más que eso, no, o sea, nadie les va a preguntar de qué planta deriva el alcaloide, ni les va a preguntar nada que se vaya muy por las ramas. Van a hacer las cosas más sencillas y lo de titular. Titular y se titula con gotas. Eso acuérdenselo, porque también va de cabeza. Gracias. No, de nada. Si no tienen ninguna duda más, ya los dejo libres. Una pregunta. Sí. Con respecto a la cantidad de miligramos que decían 5 miligramos, kilogramos, día, ¿eso es importante saberlo? No, olvídense, eso es todo dosis. Nosotros la verdad que cuando hacemos los powers, yo ahora se los paso si quieren, tengo el Word. Se los pasamos porque, o sea, nosotros les tenemos que poner toda la info. Después, es lo que decimos siempre, dosis nadie les va a tomar a ustedes. O sea, no es algo relevante para que se lo estudien, sí es relevante para que les quede guardado en algún lado y cuando consulten tengan dónde consultarlo, ¿entienden? Claro, claro. Muchas gracias. No, de nada. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, si nadie tiene dudas, cualquier cosa igual pueden mandar a la plataforma, ya saben. Yo ahí les mandé lo de opioides y les mandé también el Word donde ya está pasado el archivo, porque yo odiaba pasar los archivos. Así que bueno, nada, disfrútenlo. Y para lo que sea, ya saben que nos pueden consultar lo que quieran. Genial, gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Gracias, Gracias. chao. Gracias. Pablo, gracias.